Fuegia Podcast. Un encuentro de autores de Fuegia, revista de estudios sociales y del territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fuegia es una revista académica que, desde la realidad de la investigación de los estudios sociales en Tierra del Fuego y Patagonia, se abre a la recepción de propuestas de otras procedencias, con el objetivo de producir un espacio de intercambios que aporten nuevas vías de crítica y debate. Volumen 5, número 2, año 2022 de la revista Fuegia. La crisis dura y dura. Son 10 días de tensión. El amanecer del 28 de marzo está lleno de oscuros presagios. Tropas que se ponen en movimiento. Reuniones en todas las armas. Nuevos planteos. La historia argentina. Una historia que encarna diversas formas de inventar, ejercer y experimentar democracia. Pero también una historia signada por la irrupción violenta de atentados y golpes de Estado tendientes a detonar y extinguir los modos de vida y ejercicio democrático. En el año 1962, el presidente radical Arturo Frondizi tomó una decisión con respecto a la proscripción que, desde el golpe de Estado de 1955, pesaba sobre el peronismo. Frondizi decidió entonces que, para las elecciones del año 1962, se permitiera la postulación de candidatos peronistas, pero bajo otras banderas partidarias. Como resultado de esa decisión, el 18 de marzo de 1962, el peronismo ganó la mayoría de las gobernaciones del país. Este hecho precipitó el fin del gobierno de Frondizi, que el 29 de marzo de ese mismo año fue depuesto por un golpe de Estado cívico-militar. Bajo las condiciones de las Fuerzas Armadas, Frondizi fue sucedido por José María Guido, presidente provisional del Senado de la Nación. La destitución de Frondizi implicó también la rotunda clausura del proceso electoral que se había abierto en marzo de 1962, año en el cual Tierra del Fuego tuvo su primera y trunca experiencia electoral municipal. ¿Qué características y condiciones asumieron esas primeras elecciones municipales en el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego? ¿Qué resultados arrojaron? ¿Qué efectos políticos y sociales tuvieron sobre la sociedad fueguina? ¿Qué aportes implicaron para las futuras experiencias democráticas locales? En el segundo número del volumen 5, año 2022 de la revista Fuegia, Mario Yarzún publicó un artículo titulado Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 18 de marzo de 1962, primera e inconclusa experiencia democrática en los municipios de Ushuaia y Río Grande. En el escrito, el autor analiza el proceso electoral de 1962 en Tierra del Fuego, en tiempos de proscripción peronista y la impedida proclamación de las primeras autoridades municipales entonces electas. El trabajo reflexiona sobre los alcances del ejercicio ciudadano y el tipo de relaciones que entonces se articuló entre Tierra del Fuego y el Estado Nacional, al tiempo que destaca la importancia de rescatar el primer antecedente electoral en las instituciones municipales de Tierra del Fuego. Desde Fuegia Podcast nos comunicamos con Mario Yarzún para conversar acerca del proceso de investigación y escritura de su artículo. Mario Yarzún es alumno avanzado de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Fuegia Podcast. Hola Mario, con respecto al artículo que publicaste en la revista Fuegia, ¿podrías describir sintéticamente cómo fue el origen y trayectoria de tu trabajo de investigación? Este trabajo es producto del proceso de exploración de fuentes, por una parte para el proyecto de extensión universitaria que se denomina Mujeres en el Centenario, representación audiovisual de la historia política de la mujer riograndense, que está dirigido por los docentes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, licenciada Gisela Pichunman y el licenciado Gonzalo Paglioni, que propone visibilizar el rol de las mujeres riograndenses en el sistema representativo local a través de una dinámica multidisciplinar y cooperativa de dos carreras del ICSE, la licenciatura en Ciencia Política y la licenciatura en Medios Audiovisuales.
Por otra parte también es parte de la exploración para mi trabajo de integración final de la licenciatura en Ciencia Política que estoy terminando y que abarca el área de la ciudadanía política en Tierra del Fuego. Se exploraron los procesos electorales que se llevaron a cabo en Tierra del Fuego, tanto en el orden municipal, los del periodo territorial y provincial y los del orden nacional. Se encontraron serias dificultades para el acceso a fuentes de datos de elecciones en Tierra del Fuego en general, pero los mayores obstáculos se presentaron en el acceso a antecedentes electorales anteriores al año 1983. En este contexto son escasos los estudios sobre procesos electorales en Tierra del Fuego que los registren y en menor medida que hagan análisis interpretativos o explicativos. Es por ello que la estrategia metodológica constó en la exploración en el territorio, primero de algún tipo de bibliografía, luego se realizó inspecciones en museos, bibliotecas, partidos políticos, en busca de datos oficiales, documentación y registros periodísticos. Por otra parte, se inspeccionaron también expedientes partidarios en el Juzgado Electoral Federal, donde no se sistematiza la información electoral, sino que se encuentra volcada en los expedientes de cada uno de los partidos. A esta primera parte de datos la confrontamos con la información electoral recabada en el Departamento Intermedio del Archivo General de la Nación y por otra parte con la provista por la Hemeroteca del Congreso de la Nación con registros periodísticos del orden nacional. Asimismo, este trabajo incorpora testimonios que tomamos a través de entrevistas semiestructuradas con familias de los principales actores políticos involucrados en en los primeros procesos electorales en Tierra del Fuego. Las familias nos acercaron material fotográfico y documental que podemos aportar para nuestro trabajo. Según lo que plantea tu artículo, ¿por qué consideras que el primer acontecimiento electoral en los municipios de Ushuaia y Río Grande de 1962 es escasamente estudiado y reconocido en la historia de la provincia? Recordemos que los resultados del proceso de exploración que veníamos contando permitió relevar las referencias de la existencia de una primera experiencia electoral municipal que se llevó a cabo el 18 de marzo de 1962. Sin embargo, fue el golpe de Estado cívico-militar ocurrido a fines de ese mismo mes que depuso al presidente Arturo Frondizi, el hecho que imposibilitó la proclamación de aquellas primeras autoridades electas en Tierra del Fuego. Vertiginosamente llegaron las elecciones del año 1963 y este hecho fue tomado como el momento fundacional, digamos, que adoptan las instituciones municipales fueguinas. En realidad, los procesos electorales anteriores a 1983, periodo en que Tierra del Fuego se constituía como el único territorio nacional del país, son acontecimientos escasamente estudiados. Las dificultades en el acceso a la información es uno de los principales impedimentos. Podemos encontrar, sin embargo, múltiples factores que expliquen la falta de interés sobre el tema. Ello promueve la construcción de un objeto de estudio que debe ser indagado, analizado y explicado, pues permite entender el proceso de construcción de ciudadanía, el sistema de partidos políticos, como asimismo la construcción de las élites en Tierra del Fuego, y es por ello la importancia que tiene este tema en particular. ¿Cómo influyó el contexto nacional en ese resultado electoral? En materia económica, el plan desarrollista del frondicismo produjo un proceso inflacionario que intentó contrarrestarse con un programa de estabilización que generó un fuerte ajuste sobre los sectores más vulnerables. La relación con los gremios ya se encontraba descompuesta por las críticas a las inversiones extranjeras. Y así, una escalada de huelgas fue duramente reprimida por el gobierno radical. En el contexto electoral, el incumplimiento del pacto que permitiría el retorno del peronismo fue incumplido por parte de Frondizi. Ello acrecentó el conflicto social y generó la ruptura total con los sindicatos. Paralelamente, el gobierno radical soportaba los continuos planteos militares para impedir la reincorporación del peronismo. En este escenario, en vistas de las elecciones de 1962,
el gobierno permitió la participación de partidos neoperonistas, que llevaron diversas denominaciones en todos los distritos electorales del país. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Movimiento Popular Neuquino. Los resultados electorales fueron adversos para el frondicismo. Pierde la mayoría absoluta en el Congreso, con el agravante que los partidos neoperonistas se impusieron en varias provincias, entre ellas Buenos Aires. Por presión militar, al día siguiente de los comicios, Frondizi interviene todas estas provincias. A pesar de ello, en acuerdo entre las Fuerzas Armadas y los partidos antiperonistas, Frondizi es obligado a dimitir el cargo de presidente el 29 de marzo de 1962 y es recluido en la isla Martín García. Fue el presidente provisional del Senado, José María Guido, también radical, quien asume el cargo de presidente. Entre sus primeras acciones de gobierno, anula las elecciones del 18 de marzo de 1962 y ello imposibilita a las primeras autoridades electas municipales de Tierra del Fuego a asumir su cargo. Mario, ¿podrías resumir la constitución de las listas que participaron en las elecciones municipales de Ushuaia y Río Grande? La primera experiencia electoral municipal en el territorio nacional de Tierra del Fuego se encontraba reglamentada por el Decreto Ley 2191 del año 57, que establecía que la administración del gobierno municipal estaba en manos de un intendente y un cuerpo de concejales integrado por 5 miembros. Nos encontramos con un escenario electoral de proscripción peronista y de división de la Unión Cívica Radical en 2 facciones, el intransigente y del pueblo. De esta manera, el partido oficial de la Unión Cívica Radical Intransigente presentó listas en ambas ciudades. En Ushuaia, la lista opositora fue Unión Vecinal de Ushuaia, el primer partido de orden local de la historia política de Tierra del Fuego. La lista de la Unión Cívica Radical Intransigente estaba integrada por el candidato a intendente Carlos Rubino Hijos y como candidatos a concejales Pablo Inboden, José Emilio Torres, Marcos Pablo Vera, Nerio Berni y Manuel Fernández. Por su parte, la Unión Vecinal de Ushuaia presentó como candidato a intendente a Jorge Lombardich y como candidatos a concejales a Andrés Bronzovich, Julio Canga, Conrado Guitau, Pedro Karnincich y Roberto Chadwick. Una diferencia que tienen esta lista con las listas de Río Grande es que los integrantes de estas listas tenían algún tipo de experiencia en la pequeña burocracia estatal que ya se constituía en la ciudad de Ushuaia, a diferencia de las listas que se presentaron en Río Grande, donde gran parte de los integrantes pertenecían al ámbito privado. En Río Grande, como lista opositora, se presentó el partido de Centro Conservador Popular y llevaba como candidata a intendente a Franca Susic, más conocida como Emilia Bonifetti. Los candidatos a concejales fueron Francisco Máximo Bilbao, Benedicto Bernabé García, Roy Ormiston, Juan Gesualdi y Tulio Omar Ortiz. Por su parte, la Unión Cívica Radical Intransigente presentó como candidato a intendente a José Antonio Finocchio y como candidatos a concejales a Francisco Donato Pinola, a Luis Garibaldi Jonte, a Dominga Severina Stanik, Alberto Mora y Salomón Bunader. A sabiendas de la trayectoria de Esther Fadul como delegada territorial fueguina en el gobierno nacional, ¿podría mencionar cuál fue el rol y la participación de las mujeres en las elecciones en estudio? Para marzo de 1962 no existían acciones afirmativas que establezcan espacios obligatorios para la participación electoral de las mujeres. Ello quedó en evidencia en la presentación de las listas de candidatos en la ciudad de Ushuaia, donde no hubo representantes femeninas. Sin embargo, en Río Grande el Partido Conservador Popular presenta como candidata a intendente a una mujer nacida en Río Grande, a Franca Susic, más conocida como Emilia Bonifetti. Ella poseía un reconocido compromiso con la comunidad y además poseía experiencia en la esfera pública, ya que en 1958 había sido convocada por el gobernador Ernesto Campos a integrar el primer Consejo Territorial, un cargo que ocupó hasta su disolución en 1960. Por otra parte, en la lista de la Unión Cívica Radical Intransigente se presenta como candidata a concejal Dominga Severina Stanik. Ella será la primera concejal electa de Río Grande
y si bien no pudo asumir su cargo, participará nuevamente como candidata a concejal en las elecciones de 1963 y triunfando la Unión Cívica Radical Intransigente, Dominga se transforma en la primera mujer que ocupa una banca en los consejos deliberantes de Tierra del Fuego. Mario Oyarzún, autor del artículo Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 18 de marzo de 1962. Primera e inconclusa experiencia democrática en los municipios de Ushuaia y Río Grande. El trabajo de Oyarzún articula una perspectiva historiográfica que pone foco sobre un acontecimiento escasamente indagado. De este modo, además de contribuir con las investigaciones sobre la historia de la ciudadanía en Tierra del Fuego, el escrito llama a legitimar un momento históricamente deslegitimado por el golpe de Estado de 1962 y lo destaca como un importante pero invisibilizado antecedente de la institucionalidad fundacional asumida por los municipios de Río Grande y Ushuaia. Gracias, Mario, por tu participación en Fuegia Podcast e invitamos a los oyentes a leer este artículo y los demás trabajos publicados en el número 2, volumen 5, año 2022 de la revista. Fuegia Podcast. Un encuentro de autores y autoras de Fuegia. Revista de Estudios Sociales y del Territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fuegia es una revista académica en línea de acceso libre, con publicación semestral. La recepción de trabajos está abierta de manera permanente. Encontrá todas las ediciones en www.untdf.edu.ar/Fuegia. Fuegia Podcast. Arte y operación técnica, Noelia Mangín. Una realización de Radio UNTDF.